Saludos, estudiantes de animación fotográfica. Esta clase es diferente, es particular. He dedicado bastante tiempo a pensar cómo explicar esto, porque vamos a hablar de una cosa puramente teórica, pero que yo creo que es de lo más importante que puedo transmitirles en este curso, no solo a nivel de producción audiovisual, sino a nivel de todo lo que implica pues ya la comunicación visual. O sea, creo que como fotógrafos esto es una cosa que ustedes deberían manejar. Eh, esta sesión está dedicada en primera instancia a ver un tema que es básicamente el del uso de la fotografía a nivel de video. Entonces yo les pongo ahí varios ejemplos, varias cosas eh, de cortometrajes o incluso películas que básicamente trabajan sus temas a partir de fotografías. Les dejé el mueble de las fotos, que es un trabajo que a mí me parece precioso, súper corto, súper simple. Les dejé un cortometraje que se llama Matar a un niño, que es un cortometraje español hecho básicamente como un fotosonoro. Son solamente fotografías, ya lo van a ver, y es brutal, te atrapa, está muy bien hecho. Y es muy curioso porque el director de fotografía pues, pidió equipo como para hacer una película. Quiero decir, eso está hecho con cualquier cantidad de luz. Entonces, eh, el hecho que se ha hecho en fotos no quiere decir que sea un trabajo pues pequeñito, por el contrario, es un trabajo muy muy grande y bueno, ya lo van a ver, es muy muy interesante además cómo funciona. Tal vez les voy a adelantar una cosa sobre ese corto. Los directores, los Alenda, decidieron que fueran fotografías porque ellos decían, su planteamiento es que recordamos como fotografías. Solamente los recuerdos más traumáticos son los que son como una película en nuestra cabeza, pero nuestros recuerdos son una imagen estática. Entonces por eso se plantearon esa propuesta visual. Quédense con esta idea porque esto es muy interesante con lo que voy a mencionar más adelante. Luego les puse El rostro de Karim, de Ingmar Bergman, un excelente director. Y esto es como un documental pues poético hecho grabando un álbum de fotos, simplemente. Es un poco lento, es un cine lento, no se los voy a negar, pero yo creo que es una belleza estéticamente hablando. Luego les puse uno de mis favoritos, La Jetée, de Chris Marker, que es también un trabajo hecho en base a fotografías, totalmente, jugando un poco con esta lógica también del tiempo congelado, del pasado. Please, vean La Jetée completa, en serio, se lo recomiendo. Si han visto ciencia ficción y conocen 12 monos, van a entender cosas muy interesantes de este corto. Entonces, y es un corto, o sea, es un abordaje de ciencia ficción muy económico, eso me parece súper interesante. Véanlo, en serio, regálense ver La Jetée. Es un cine diferente, tal vez no envejeció bien, pero wow, es una obra de arte. Y de paso les cuento que Chris Marker, el director, en realidad su carrera está más relacionada con el documental que con la ficción. Pero esta obra es una joya. Después está la Chinois, supongo que se pronuncia así, no el francés y yo, cero, de Godard. Godard es muy importante para mí, ¿por qué? Porque Godard hizo muchos experimentos a nivel de expresión y de lenguaje audiovisual. Y van a ver que esta película, no la tienen por qué ver toda, pero es interesante, son imágenes estáticas y diálogos, conversaciones. Los planos son casi fotos, son vídeos, bueno, es filmado, es una obra filmada, pero prácticamente todo es una cosa fotográfica. Y es muy importante para mí porque aquí ustedes van a apreciar los relevos retóricos, que es lo más importante de lo que voy a hablar ya casi. ¿Okay? Y finalmente otro experimento muy loco de Godard y Goran, que es básicamente Carta a Jane. Esto solo quiero que lo conozcan. Es un experimento ya que se sale de la línea. Es casi una hora de una fotografía de Jane Fonda haciendo voluntariado en Vietnam y Godard y Godin hablan básicamente de la foto y de todos los sentidos que pueden encontrar alrededor de la foto. Entonces es una locura porque es como agarrar una foto, una imagen estática y volverla un discurso mucho más complejo, convertirla en otra cosa. Para eso es que necesitamos hablar de retórica. Voy a tratar de ser corto. La retórica es una palabra que viene pues, de la antigua Grecia y es básicamente el arte del discurso. ¿Okay? Cómo contamos las cosas, cómo convencemos a los otros. La retórica claramente pues, está asociada
con una cuestión lingüística, una cuestión del lenguaje hablado, del texto, ya con todo lo que es la palabra escrita. Pero en algún momento Roland Barthes, que es un estudioso, que fue un estudioso de la comunicación, pues vuelve su mirada al tema de la imagen. ¿Es posible que haya un código lingüístico en la imagen? ¿Cómo funciona este código lingüístico? Esta es una obra que en realidad Barthes dejó pues inconclusa, es decir, pero él comienza a generar una serie de cosas. Entonces vamos por lo primero. Vean, se dice mucho popularmente, sin reflexionar, que la imagen dice más que 1000 palabras. Creo que ustedes se han dado cuenta que yo no creo en eso. Yo creo que eso es mentira. Las imágenes tienen sentido en función de su relación con otros elementos lingüísticos. Una imagen por sí misma nos da muy poca información. En ese sentido, la presentación que les dejo lo resume muy bien. De esta presentación quiero que la vean toda, pero sobre todo pónganle atención al tema de los relevos, que es lo que me interesa acá. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, en primera instancia, una imagen es un icono. Es decir, una fotografía nos dice, esto existió, hubo una persona haciendo esto en X momento, pero fuera de eso nos da muy poca información. En ese sentido, yo pues creo mucho en el planteamiento que hace John Berger, otro pues increíble crítico y teórico de la fotografía. Berger plantea que en realidad la información que recibís de una foto es mínima. Las fotografías cobran sentido en su contexto. ¿Qué quiere decir con el contexto? Bueno, las fotografías cobran sentido cuando están acompañadas de otras fotografías. Las fotografías cobran sentido a partir de textos que la gente coloca como pie de foto. Las fotografías cobran sentido, en nuestro caso, en el audiovisual, a través de la edición, su relación con otras fotos, pero también con el sonido, con lo que se escucha. Entonces, en ese sentido, hablamos que hay pues una serie de relaciones entre la imagen y el contexto donde está siendo consumida. Esto puede dar para mucha discusión. Los invito a que tengamos una videollamada si quieren sobre esto, pero piénsenlo con calma. Una fotografía por sí misma solo nos dice los objetos o sujetos de esa fotografía existieron en un contexto determinado, y fuera de eso es muy poco lo que nos informa. Cuando comenzamos a ver fechas, cosas, es cuando nos enteramos. Pongan atención al cortometraje de Ingmar Bergman. Es decir, esa serie de fotografías anónimas nos diría muy poco. Es a través de la narración de Bergman que comienza a cobrar sentido. Entonces, ¿qué es importante acá? Lo importante es que entendamos cómo cobran sentido las imágenes, porque esto se extrapola también a la imagen audiovisual. Es decir, la imagen audiovisual te puede contar más porque hay movimiento y una narrativa, pero es a través de los diálogos, a través de la relación con otros elementos, que se crean sentidos más profundos, sentidos metafóricos. Eso es muy interesante. Entonces, Barthes habla pues del mensaje lingüístico, mensaje denotado, mensaje connotado. Dice como los mensajes, pues, ¿qué es ahí? O sea, no quiero meterme mucho en esto. Es a través del mensaje lingüístico que él habla del relevo, y también se habla de algo que en esta presentación no se especifica, que es básicamente la función de anclaje. Normalmente, como estructura lingüística, las fotografías dialogan con otros elementos, y ahí es donde tenemos pues básicamente lo lingüístico, de la construcción lingüística, y encontramos entonces las funciones denominativas perdón, o de anclaje, y la de relevo. Ya voy a hablar de esto, ¿ok? El mensaje denotado es eso que les decía antes. Básicamente, pues, vemos una imagen, sabemos claramente que en esta imagen los elementos que están ahí existieron en un contexto determinado, punto. Eso es lo que nos puede denotar una imagen. Pero luego existe un mensaje connotado, que es a nivel simbólico. Lo que pasa es que este tipo de mensaje depende de las estructuras culturales en las que se ven. Entonces muchos de ustedes pensarán en este momento pues en el fine art, esas cosas. Bueno, es que yo una obra de fine art de un fotógrafo que mete este montón de elementos y carajadas y me dice algo, o un Witkin. Claro que sí, eso funciona así, pero ojo, el sistema por el cual tiene sentido es a través de una estructura cultural alrededor de ella. Esta imagen fuera de ese contexto simbólico probablemente diría otra cosa o no sería posible interpretarla. Entonces no representa una especie de lenguaje universal.
En cambio, cuando hablamos de la otra cuestión, de la cuestión lingüística, es cuando aparecen las figuras retóricas de la imagen, que es esto que les estoy tratando de contar, ¿no? Cómo la imagen juega con otros elementos. Entonces, vamos a ello. Les mencionaba que está una función, pues que es básicamente de anclaje, ¿no? Denotativa. ¿Qué significa esto? Básicamente, la relación de anclaje es, la clásica es el pie de foto. Ponemos una fotografía en un periódico y en la fotografía, en la parte de abajo pone el presidente fulano de tal saludando a su homólogo no sé dónde. Todo el sentido de la imagen ocurre a través del pie de foto. Por eso hay gente que esto le saca o le mueve un poco el piso, les planteo, National Geographic no es un medio dedicado a la fotografía. La fotografía es uno de sus pluses, pero si ustedes se dan cuenta, todas las imágenes tienen pie de foto. Y muchas imágenes, por no decir la mayoría, el 90%, si no fuera por el pie de foto que me explica que estoy viendo, yo no entendería la imagen. ¿Se dan cuenta de esto? Ese es el uso normal de la imagen, esa relación con la imagen como para ilustrar contextos y no conceptos, y no la imagen por sí misma como un mensaje. Eso es lo más común que encontramos. Tan así que cuando yo les critico a ustedes, hey, están haciendo una historia que se resuelve exclusivamente en el diálogo, es lo mismo. Están utilizando el diálogo, la palabra hablada, como anclaje de sentido para todo el cortometraje. Se puede hacer, no está mal, pero quiero que tengan conciencia de esto, ¿de acuerdo? Sean conscientes de que lo que están haciendo es básicamente anclando el sentido, limitándolo. Lo interesante es cuando jugamos con figuras retóricas que permiten que el espectador cree sentidos, que el espectador interprete. Porque ese primer nivel, el de anclaje, es el más básico. Es fotografía y algo que me dice que estoy viendo. Es como aquellas caricaturas de los 70s que hay un narrador que te iba contando lo que estabas viendo. Y ahora vemos como fulano y sus amigos van de camino. Lo estabas viendo. Vean que ese es el gran cambio en los productos para niños en las últimas 2 décadas. Han comenzado a permitirle al niño que interprete las cosas que ve, que no era lo común hace muchos años. Entonces, bueno, vamos a esas otras formas de poner a conversar la imagen con otros elementos. Vamos a las figuras retóricas. La metáfora visual, ¿ok? Las cualidades de un objeto están en el lugar de otro para destacarlas, o de un sujeto. Por ejemplo, yo amo estas metáforas carcelarias porque son muy prácticas, la verdad. Si yo estuviera haciendo un ensayo audiovisual sobre un tipo en la cárcel, yo podría mientras él hable, cuenta su experiencia, o cuenta quién es, hacer tomas no de él, sino hacer tomas, por ejemplo, de un cuchillo. Estoy siendo un poco básico. O de algún elemento duro, golpeado, que se convierte entonces en una metáfora de quién es esta persona. En el corto que les pongo ahí de Ingmar Bergman, eso ocurre. El álbum de fotos que se abre al principio es una metáfora de la historia que le está contando, de la historia familiar. ¿Okay? Es una cosa vieja, clásica. Igualmente, en el mueble de las fotos es una metáfora de la construcción familiar, totalmente. Y de toda esta cuestión formal de la familia, el lugar donde está, etc. Entonces hay una relación de metáfora, ¿no? Luego, existen relaciones de hipérbole, que es que utilizamos elementos visuales para aumentar el valor de algo. ¿Qué quiere decir esto? Vean que voy a poner sobre todo ejemplos donde el relevo ocurre entre audio e imagen, porque es lo que más nos importa en este momento, pero podría ocurrir perfectamente también de imagen a imagen. Por eso se llama relevo, porque es una parte del sentido, la pone un elemento y después viene otro elemento que la aumenta, en el caso de la hipérbole, o que la convierte en otra cosa. Entonces, ¿qué sería eso? Por ejemplo, las fotos de una banda independiente saliendo a tocar. Y es un local chiquitito, pero ponemos un sonido de un montón de gente. Lo volvemos súper grande. Es como ellos lo perciben. ¿Me siguen con esta lógica? O lo contrario, tercera relación de relevo retórico, antítesis. Contraponemos las imágenes. Ponemos a los músicos preparándose para salir y la narración del músico. Esa noche esperábamos mucha gente.
foto del lugar totalmente vacío. Entonces, esos contrastes me dijeron, pucha, esperaba mucha gente, pero no llegó nadie. Relación de antítesis. ¿Okay? Y esto lo podemos hacer, lo digo con fotos, pero puede hacerse con video a través de la edición. O puede hacerse con los audios, como les estoy diciendo. Luego, metonimia. Una cosa por otra, efecto por causa, instrumento por persona. Esto es muy parecido a la metáfora. Es decir, ¿en qué sentido? Bueno, lo que yo planteaba de una persona contando su historia y poner un instrumento que la representa. Va por ahí. O por ejemplo, si yo estoy contando la historia, de hecho hay un audiovisual, no recuerdo el nombre en este momento, que trabaja así, que es básicamente la historia de unos habitantes de una casa muy vieja. Entonces ellos cuentan su historia y todo esto y tenés tomas de la casa. Entonces la casa de alguna medida te cuenta, o sea, es una, se convierte en una forma de verlos a ellos. Viejos, golpeados, afectados por una vida complicada. ¿Me explico? Eso se puede hacer también, por ejemplo, con individuos fanáticos de los carros, de las motos. Cuando contamos una historia de personas asociadas a elementos de este tipo, normalmente la metonimia está servida. Es muy fácil pasar de la persona contando su historia a el vehículo que se convierte en una extensión de la persona. Luego, sinecdoque. Esta me gusta mucho. La sinecdoque es todo por la parte o al revés. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no tengo necesariamente que mostrar todo. Y esto lo hacemos mucho, a veces sin pensarlo, de forma totalmente intuitiva, cuando tocamos temas complicados. Por ejemplo, tenemos una persona con una historia de vida muy complicada y queremos mantener su anonimato. Entonces solo mostramos las manos. Entonces las manos se convierten en una representación, la parte de la persona se convierte en una representación del todo. O por ejemplo, a veces lo hacemos cuando hacemos ejercicios de trípticos, ¿no? Ponemos unas gafas en un lado, un reloj en otro, unos libros y después el rostro solo de la persona. Y entonces entendés que todo eso cuenta la historia de esta persona. Es un retrato de la persona a partir de elementos que la conforman, por poner un ejemplo. ¿Qué más? Y finalmente, el símil, la semejanza entre los objetos. Voy a poner un ejemplo mío, no me quedó muy bien y tal vez es un mal símil, pero hace mucho tiempo estaba haciendo un documental sobre productores orgánicos de banano en la zona sur, en la zona del Caribe Sur. Y entonces, es una metáfora un poco burda, me da un poco de pena, pero es la que creo que es muy clara para entenderlo. Tenía el racimo de bananos con las manos de bananos y pasada de esa toma, por un movimiento de la cámara, a la mano del campesino agarrando el racimo. O sea, de una mano a otra mano. Es un poco burda. Funcionó, se vio bien, pero es un símil, ¿no? Estamos diciendo que los objetos vienen a hacer lo mismo, que hay una unión entre esta cuestión vegetal que da sustento y esta persona que necesita crear este sustento. ¿Okay? Esas son básicamente las figuras retóricas. Espero que quede claro por qué me interesa tanto esto. Yo, a la hora que ustedes elaboren sus ensayos audiovisuales, lo que espero es que ustedes elaboren este tipo de figuras retóricas, que no se limiten a poner imágenes por ponerlas, sino que jueguen con la metáfora, que jueguen con transmitir otras cosas, que el espectador tenga que unir las imágenes y hacer su propia interpretación. Entonces, de esto es de lo que se trata. En la Chinoa, en la película de Godard que les dejo, eso se ve mucho. En la Yeté también. En la Yeté hay unas escenas en un museo de historia natural que son una metáfora maravillosa de la historia en sí misma. En Matar a un niño van a encontrar también esto. Bueno, en realidad en todos. Pensemos en crear estas relaciones. Esto es lo que hace que el espectador conecte con una historia. Porque nos genera curiosidad. O sea, justamente no nos quedamos con estas historias que todo está explicado. Normalmente enganchamos con cosas que nos obligan a razonar, a pensar. Entonces, démosle a nuestros espectadores eso. Como siempre, quedo a las órdenes y bueno, pueden comentar en el video o pueden escribirme directamente, lo que quieran.